Vamos a empezar contigo. ¿Cuál es tu nombre completo, Estrella? Bueno, mi nombre es Estrella Medina Vera y bueno, estoy aquí en Canadá. ¿Desde cuándo, ¿Cómo Estrella? estás tú también? Vivo en Acá. Toronto, Canadá. ¿Desde cuándo? Hace 18 años. Llegué en febrero del 2002. Dos- Recién cumplí los 18 años aquí. 2002, wow. Hace mucho tiempo, el Como ha 2002. llovido, llegué con un pelo largo por la cintura, con 35 años. Ahora saca la cuenta, no te voy a decir qué edad tengo, suma 35 y 18. Y ya sabrás qué edad tengo. No, 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 no. Yo creo que es muy bonito que las Mira cómo personas. mira cómo me ha puesto la nieve de Canadá. Se me ha Sí, pegado en el pelo. sí, ya veo ¿De qué parte de Cuba eres, Estrella? Mira, soy de un pequeño pueblo de la provincia de Villa Clara que se llama Ranchuelo. Eh, la gente de mi pueblo ni me conocen porque yo nací allí. Fíjate que la gente de mi pueblo nacen en Santa Clara, porque en el año que yo nací, por supuesto, no lo que había era un policlínico, ahora creo que hay dos. Y entonces trasladaban a las madres a la maternidad de Santa Clara. Pero el parto de mi mamá fue el cuarto, fue un parto gemelar. Yo soy gemela con un varón, Ah, Imagua. sí, Jimagua, sí. Sí. Y entonces cuando llegó al policlínico, no daba, ya había dilatado completamente y el médico que estaba de guardia dice, si se la llevan a Santa Clara, el parto va a ocurrir en la carretera. Y entonces creo que estoy en los libros registrados del policlínico. Fue el primer parto gemelar nacido ahí en el policlínico. Wow, interesante, ¿eh? ¿Tu hermano se Sí. encuentra en Canadá o No, simplemente? mi hermano vive en la Florida, en West Palm Beach. Ok. Ya lleva, o sea, yo llevo 18, él lleva 2 años menos que yo. Ah, Salió de Cuba después que yo. ok, perfecto. Estrella, ¿cómo fue tu niñez en Ranchuelo, Villa Clara? Me dijiste que eras, ¿no? Ay, sí. Mi niñez fue una niñez bien pobre. Soy de una familia muy humilde, súper humilde, de Guajiro. Mis abuelos eran campesinos sin ningún nivel cultural. Mi papá, según me contaba él, a los 14 años tuvo que empezar a trabajar para ayudar a mi abuelo, que había contraído unas cataratas y al final era un cáncer en los ojos. Y él fue hasta el sepulturero, o sea, era el ayudante del sepulturero del pueblo para que le pudieran pagar. Estoy hablando antes de la revolución. Claro. Y bueno, yo nací por los años después de la revolución, soy de la generación después de la revolución, y bien pobre, bien pobre. Yo me recuerdo que en el barrio mío solo había un televisor. Y entonces cuando daban los muñequitos a las 5 o a las 6, todos los muchachos, porque éramos mucho, una explosión demográfica, ¿no? De los Sí. 60 a los 70. Ujú. Y todo el mundo iba para esa casa, que era la única que había televisión. Como no cabíamos dentro de la sala, teníamos que tomar turno. A veces uno me tocaba dentro y a veces me tocaba pararme en la ventana. Esa fue mi infancia. Fue una infancia difícil. Sí, bien difícil. Sí, me imagino. Me dijiste que tu abuelo tuvo cáncer en los ojos. Sí, mi abuelo, yo no lo conocí, murió, yo tenía un año de nacida y murió unos días, creo que murió como 6 días antes de yo nacer, una cosa así. Ah, No lo llegué a conocer, pero bueno, es lo que me cuenta la familia. claro. Era un campesino, era un campesino. Estrella, ¿vienes de una familia revolucionaria? Yo diría que sí, de los realmente revolucionarios, porque el que diga que en los años 60 o 70 una gente o sea, de una extracción humilde, como lo era mi familia, como lo fueron mis abuelos, mi papá era un jovencito cuando fue la revolución, era joven. Pues sencillamente tenían que ser revolucionarios, porque las cosas que prometió Fidel, pues era algo bien bonito, y todo el mundo se enroló en eso, y creo que mi familia se lo creyó de verdad, se lo creyó y murieron creyendo eso. Eh, a ver, una cosa es que tú te lo creas al principio, porque Fidel, mira, yo voy a confesarte algo, yo soy un tipo que me gusta estudiar, ¿no? Me gusta estudiar la historia y me gusta estudiar muy... Y Fidel Castro era un encantador de serpientes. Yo me Exactamente. acuerdo cuando estaba en Cuba, antes de venir para Canadá, yo estuve casi un año sin trabajar, porque no me permitían trabajar, porque me casé con una canadiense y el sistema hotelero. Y me acuerdo que una vez logré recapitular todos los discursos de Fidel en una memoria. Y yo dije, me voy a empezar a leer. No, era imposible leerse todos los discursos de Fidel. Pero yo creo que he sido uno de los que más discursos de Fidel se ha leído. Y me leí los de los primeros años de la revolución.
Y verdad que era un encantador de serpientes. Te encantaba. Yo me ubico en esa época y digo, bueno, si yo era pobre, porque en Cuba había una dictadura, es verdad, y viene alguien y me dice y me promete todo eso, por supuesto, yo le creo y voy a luchar con él y le creo su discurso. Ahora, la pregunta es, después, al tiempo, no empezaron a ver algo diferente, no No, pusieron una duda, no pusieron un pero, no pusieron un sí, tal vez. lamentablemente no. Mi papá muriendo, o sea, él reconoció, ya después cuando se jubiló empezó a chocar, ¿no? Con la realidad. Y él criticaba, incluso mi papá fue hasta combatiente de Angola, casi se muere allá, no por en combate, sino porque se fue, ya tenía una edad que no debía haber ido y contrajo malaria en Angola. Y yo me recuerdo, yo estaba como en sexto grado, tendría 9 o 10 años, y me avisaron, corre que llegó tu papá, y yo no lo conocí. Yo decía, ese hombre quién es, era un cadáver. Mi papá estuvo 9 meses para recuperarse de la malaria, que casi se muere. Sí, Pero él, hay una cosa que yo discutía mucho con él, y yo creo que él me entendía, pero es como que no querían dar su brazo a torcer, porque hay que reconocer una cosa, Darwin. Ellos entregaron su juventud por una causa, y la creyeron de verdad, y se sacrificaron, porque lo que realmente se sacrificaron fueron la gente como mi familia, y quizás como la tuya. Porque, por ejemplo, la gente que era clase media en Cuba cuando triunfó la revolución, o que eran dueños tenían algún tipo de negocio, la mayoría se fueron del país. Entonces, ¿quiénes hicieron la revolución? Bueno, con el encantador de serpiente al frente, fue el pueblo realmente el que hizo la revolución. Los engañó a todos. Entonces es muy difícil reconocer que te han engañado. sí, Aun cuando tú puedas tener una inteligencia natural, aunque no hayas estudiado, es muy difícil. Entonces yo me recuerdo, mi tía, que creo que era más revolucionaria que mi papá, cuando yo hacía alguna crítica, ella me decía, no, pero Fidel no sabe de eso. Cuando el juicio de Ochoa, ya yo era abogada, y yo la tenía conmigo, ella estaba enferma, y entonces yo apagaba aquello y decía, yo no voy a ver eso, y ella quería verlo, lo tenía que ver porque ella quería verlo, entonces yo tenía que respetar eso, pero yo no lo veía. Cuando terminaba, yo hacía discusiones con ella, y ella no, yo le decía, no, le decía, tía, ¿cómo no puedes entenderme si es que yo soy abogada, yo sé de lo que te estoy diciendo? Digo, tú no te das cuenta que eso está preparado. No, ella no. Después hablaremos sobre eso, sobre esas cosas. Mira, hay un término psicológico que se llama resistencia al cambio. Las personas Exactamente. se resisten al cambio y pueden verlo delante de él ahí y no, que va, no, y no, y no, y no. Y aparte, como tú decías anteriormente, es muy difícil dar tu brazo a torcer. Porque tú dices, yo luché por esto y de pronto ves que es como que tú construyes una casa y la casa quedó, al poco tiempo se derrumba. Tú dices, sí, pero la casa se derrumbó por otra cosa, no fue porque yo la construí. Más o menos así como viene la psicología de eso. Me dijiste que algún día se va a reescribir la historia. Yo pienso que sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y se lo he dicho a todas las personas con las que hablo, que la historia de Cuba se tiene que reescribir y con las verdades, con lo que sucedió realmente, con todo el dolor que hay guardado en esos 60 años de revolución, porque tenemos 60 años totalmente manipulados dentro de la historia de Cuba. Te lo digo yo que soy un fiel seguidor de la historia de Cuba y los libros que seguía eran los que no eran de la revolución. Y yo también, por la misma carrera que escogí, o sea, es una carrera de letras y leía mucho, pero leía lo que tenía en Cuba. No había internet, a mí no me tocó la época de la internet. Por eso es que soy tan mala en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, al menos hago el esfuerzo. Estrella, me dijiste que estudiaste leyes en Cuba. Sí, ¿En dónde? bueno, te decía que era de Ranchuelo, pero en el 80 yo me mudé para Trinidad porque mi papá, Trinidad, no, Topes de Coyán, que pertenecía al municipio de Trinidad, porque mi papá trabajaba allí y por motivos familiares me fui a vivir con mi papá. Ya yo era una adolescente, tenía 13 años en el 80 y hice el pre, la high school como le dicen aquí, la hice en Trinidad y pedí la carrera de Derecho. Me puse de suerte, no porque yo fuera muy inteligente. Yo no era de la más bruta, pero no era el primer expediente. Yo tengo que ser honesta. Okay. ¿Qué pasa? Que parece que una coyuntura, la provincia de Santi Espíritu era bastante nueva en ese momento y necesitaban juristas. No sé si era que no tenían suficiente o que los que se habían ido del país. No sé qué fue lo que pasó. Hubo como una explosión. Nos dieron, por lo general, las carreras de Derecho, como el periodismo, eran 2 o 3 carreras por provincia. Sin embargo, mi graduación, que fue del año 84, dieron para la provincia
56 carreras. Y yo creo que yo hice el número 56, más o menos. Y Wow. por eso fue que estudié Derecho en la Universidad de Santa Clara, porque era en aquel momento Santo Espíritu no tenía universidad. Entonces me gradué en la Universidad Central Marta Abreu de Santa Clara. De Santa Clara. La graduación del 89, o sea, empecé en el 84 y me gradué en el 89. 84 tenía un año. Déjame hacerte una pregunta. ¿En ese tiempo se destilaba también el servicio social? Es decir, cuando tú terminabas tenías que hacer 2 años de servicio social. Sí, eso era obligatorio. Es una manera de pagar tu carrera. Te daban un estipendio, no sé si eran 30 pesos moneda nacional, creo que era lo que nos daban. Nos daban 15 los primeros 2 años. No recuerdo, hace muchos años, hace 30 años. Creo que eran 15 pesos y después de tercer año, entonces te daban 30. Los últimos 2 años te daban 30 pesos. Eso no alcanzaba ni para comer pizza, pero bueno, más o menos. En la época de nosotros, no, por lo menos la comida, lo elemental, en el comedor te lo daban. Teníamos yogur, estábamos todavía financiados por los rusos. Después fue que se formó la debacle. Creo que después que yo me gradué fue que empezaron los problemas, que fue el periodo especial y todas esas cosas. Sí. Pero sí, te gradúas y tienes que pagar 3 años de servicio social ganando el mínimo salarial, que era 198, que eso viene siendo como aquí vendría siendo lo que se le da al estudiante universitario que está estudiando todavía, que está trabajando y le pagan como un estipendio. Ajá. Pero en Cuba es al revés, te gradúas, o sea, ya tú eres licenciado, ingeniero, y entonces cuando estás trabajando, no estás trabajando, estás pagando tu carrera con ese servicio social, que es lo que la gente no entiende. Entonces la carrera... No, la educación en Cuba es pública, no gratuita. La estamos pagando desde que nacemos. Exactamente. Desde que nacemos, estamos pagando la educación. ¿Y tu padre lo paga hasta que se muere? No, es que la pagamos nosotros mismos. En la secundaria básica, séptimo, octavo y noveno, que es en Cuba, no te mandan al plan de escuela al campo por 45 días y no tienes que trabajar y tienes que cumplir una norma. Y si no cumplías la norma, aquello era un problema. Uh-huh. Yo sufrí mucho con las escuelas al campo, mucho. Sí. Es una historia oscura de Cuba, esas escuelas al campo, y principalmente los porque mira, hay un concepto comunista que dice que los hijos no le pertenecen a los padres. Y entonces una forma de manipularlos es cogiendo y alejarlos de los padres, porque los padres tienen mucha influencia. Por eso es que se crean los preuniversitarios, y el chantaje era que si no ibas al preuniversitario no podías coger una carrera universitaria. Era como un pre. Exactamente. Entonces te metían 3 años en plena pubertad tuya, en la edad donde tú eres moldeable, y ahí te empezaban a inyectar las ideas políticas y las clases de marxismo y todo lo que... Recuerda que hay una frase de Hitler que dice, entrégame, no recuerdo exactamente, pero te voy a dar la idea. Decía, si me entregas a tus hijos, en 10 años cambiaré la sociedad. Por supuesto. Y eso es cierto. Claro. Eso es cierto. Y la prueba está en Cuba. Nos cambiaron, es un lavado de cerebro, es una información, bombardeo constante de información. No tienes otra opción, porque ellos son los dueños de los medios de comunicación, de las universidades, de las bibliotecas. O sea, todo lo que se lee en Cuba, por lo menos lo que me tocó a mí, en mi etapa. Ahora hay opciones, pero en mi etapa no había ninguna opción. No, era totalmente lo que te llegaba. Ahora se ha abierto un poco más eso. Mira, te voy a hacer una anécdota para que vean cómo es que funciona. A mí me tocó cuando estaba en 11º grado, empezaron las brigadas Carlos J. Finga, que fue el experimento aquel de que todo el mundo tenía que ser médico. Y yo, como era de las mejorcitas del no era la primera, pero era entre las mejorcitas, todo el mundo de la juventud, a mí no me habían hecho de la juventud por otros problemas, pero al final me hicieron en el último año, por una bronca que dio mi papá, porque mi papá sí era militante. Y entonces me llaman, yo no era militante todavía, pero me llama y dice, no, porque tienes que dar el paso al frente, tú tienes que estudiar medicina, porque tú que mira que te empiezan a alabar, ¿no? Ay, tú que eres bueno y tú que eres... Y yo calladita, no decía nada, y cuando ellos pensaron que yo iba a decir que sí, me pusieron la planilla delante, y yo le dije que no, pero ¿cómo que no? ¿Cómo no vas a dar paso al frente? Digo, no, si yo veo sangre y me desmayo, ¿cómo yo voy a ser médico? Yo no tengo vocación para ser médico. Eso costó que buscaran a mi papá, hubo reuniones, pero yo no salí de mí, yo dije que no, y le dije a mi papá, si yo tengo que estudiar medicina, pues yo no me voy a graduar de 12 grados, eso fue en 11 grados, yo me voy hoy mismo de aquí. Y porque yo me puse, y entonces mi papá al final me apoyó, me dijo, no, es verdad, si mi hija ve sangre, yo por cualquier cosa me desmayaba. Pero que me querían que yo estudiara
medicina. Sin vocación, porque la medicina es una No, eso hay carrera, que tener vocación. hay Y que tener mira, vocación. mucha gente de mi año, que yo los conozco, muchos buenos estudiantes estudiaron medicina porque realmente les gustaba, pero muchos otros que eran más malos que yo, que lo que tenían era 80 de promedio, que aquí es bueno, pero allá no era tan bueno, Ujú. pues sencillamente cogieron medicina porque dice, bueno, de quedarme sin carrera, porque además era un contingente abierto que era todo el mundo. Vaya, a menos que estuviera desaprobado, aceptaban a todo el mundo. Aceptaban a todos. Entonces, a veces cuando la gente dice, no, porque los médicos de Cuba son muy buenos, yo pienso que es una falacia. Hay Sí, médicos muy buenos, pero no todo el mundo es bueno. no, no todo el mundo es bueno. Y actualmente se está, porque la medicina en Cuba se volvió especie de un negocio, que es lo que estaba hablando en la directa, de exportar Los médicos. esclavos modernos. Exactamente, exportar médico y exportar técnicos y exportar a todo el mundo y estaban prácticamente graduando a... Es como le llamaban en Cuba, cuando yo estaba allá, le llamaban cursos emergentes. Imagínate tu curso emergente para ser enfermera. Eh, Y como los maestros, lo mismo pasó no, con los maestros. por eso es que la sociedad cubana está Es actualmente un en ese punto. desastre, es En un ese punto. desastre. Mira, yo, incluso una de las discusiones que tuve con mi papá al final fue eso. Le dije, mira, nosotros somos como somos porque nos educaron ustedes que no nacieron en la revolución. Él se ponía, digo, no, yo tengo los valores que ustedes me inculcaron. Mis abuelos te inculcaron a ti y tú me lo inculcaste a mí. No la revolución, ustedes. Porque los valores se crean en la familia. Lo que ha logrado aquel sistema es sencillamente que la familia no existe. La familia es el Estado. Y entonces los hijos pertenecen al Estado. Como pertenecen al Estado, la ideología que tiene el Estado es la que deben tener los hijos. Y sencillamente se pierde ese vínculo familiar. La familia es la célula fundamental de la De sociedad. la sociedad. Cuando la familia se quebranta, pues sencillamente no hay valores. La sociedad se queda. No hay de qué asirse en la sociedad. Y eso va a salir ahora con todo este problema del coronavirus. Sí, exactamente. Está saliendo. La sociedad cubana está quebrantada. Es muy real lo que tú dices. La sociedad cubana está quebrantada. Está quebrantada porque la familia está quebrantada. Las familias están separadas por ideología o por Por falta separación. de valores. O por separación, porque se tuvo que ir una persona para otro país para poder luchar. Entonces, una familia dividida, dolida, y se refleja en la sociedad. Cuando tú caminas por las calles, lo puedes ver en el rostro de la persona. Empezando ya te graduaste. Estás graduada. ¿Qué cargos ocupaste en Cuba? ¿En dónde empezaste a trabajar? ¿Tu primer trabajo? Eh, bueno, yo siendo estudiante de universidad me enamoré, bueno, como todo el mundo, Por supuesto. de un guantanamero. Y aunque mi Ah, servicio social ya estaba ubicada en Santa Clara, como ya teníamos planes de casarnos después de graduarnos, pues tuve entonces que ir al ministerio. Bueno, se hizo un trámite. Cuando me mudé para Guantánamo, pero incluso me liberaron, te daban una boleta como de empleo. Me liberaron la boleta y como diciendo, bueno, es tu responsabilidad, porque tú tienes tu plaza aquí. Si te vas para Guantánamo y te quedas sin trabajo, pero bueno, uno joven, me gradué con 22 años, y dije, pues para allá vamos. Y con tan buena suerte que llegué al Ministerio de Justicia y hace un año que habían abierto una consultoría jurídica, que o sea, eres asesora jurídica, pero no, disculpa, no directamente en una empresa. Ay, Dios mío, me cogió el coronavirus. Sino que era un grupo de consultores que prestábamos servicio a diferentes empresas. Y cuando llegué al Ministerio de Justicia me dijeron, mira, lo que tenemos es esto, tú lo vas a hacer. Digo, yo lo que quiero es trabajar. Y así empecé, trabajé un año nada más, y al año pasó igual que con las cosas emergentes, los inventos estos, hacen una reunión en el Ministerio de Justicia, que por alguna razón el Tribunal Municipal de Guantánamo se había quedado sin jueces. Que eso es otra cosa. Los jueces deben ser electos. En todos los países un juez debe ser una persona con experiencia, que haya transcurrido, o sea, tenga una carrera en la especialidad de Derecho. Se hace una convocatoria y tú aplicas, y por supuesto tienes que hacer hasta un examen, y el que mejor salga en el examen es el que coge la plaza de juez. En Cuba no pasa eso. En Cuba es puesto a dedo. No, necesitamos 3 o 4. Ya yo era militante de la juventud y tienes que dar el paso al frente. Bueno, yo te digo sinceramente, me puse, o sea, accedí porque me iban a pagar más, que al final perdí, porque en ese año que yo trabajé como consultora, también abrieron un instituto de derecho laboral y no tenían profesores. Y entonces hicieron una reunión, ¿quién quiere dar clase? Y tú sabes, los jóvenes pues yo doy clases. Si yo salí de la universidad ayer, ¿por qué no voy a dar clases? Y entonces al final me pagaban los $198 del servicio social, pero peso me cubano. tenían que pagar el salario de profesora. Peso Y cubano. entonces ese año yo no estaba bien,
Pero cuando me fui a trabajar de jueza, la función judicial no es compatible con ninguna otra, tú no puedes dar clase. Tú puedes ser invitado a alguna universidad y hacer una exposición, pero no puedes recibir salario por otra profesión. Y entonces al final, sí, me pagaba un poquito más, pero al final perdí trabajando de juez. Y bueno, estuve trabajando 2 años en el Tribunal Municipal de Guantánamo y lo que vi, para que creo que ese fue El detonante. mi salida del closet. Para ser juez, para ser juez ¿necesitas ser del partido o del partido? En mi caso, de la juventud. Era muy joven. ¿Qué edad se necesita para estar en el partido? 23 años, tenía 23 años. Ah, ya. De hecho, según me dijo, bueno, el jefe del tribunal en ese momento, yo era una de las jueces más jóvenes que se habían elegido en Cuba, porque por lo general eran personas de 30 años o más, claro. Jóvenes, porque había jóvenes, pero de 30 años o más. Pero que fue, yo no sé si fue que alguien se fue del país o que alguien, cuando yo llegué me dijeron que habían hecho como una depuración y votaron a jueces y se quedaron, no les quedó de otra, me tuvieron que poner, ¿vale? Déjame hacerte una pregunta. Cuando en Cuba, digamos, aquí yo no estoy muy familiarizado con el sistema judicial de aquí ni el de Cuba, por supuesto. Normalmente tú tienes que, ¿cómo decirte? Me están, ok, ya que me están escribiendo por interno. En Cuba, el juez es el que decide cuántos años se le da a una persona de condena. Hay un jurado. No, en Cuba el sistema es de un juez y jueces legos, en el tribunal municipal. En el provincial son 2 jueces, el presidente, porque ya se me está olvidando ya. En el tribunal provincial son 5 jueces, 2 de ellos son jueces legos y 3 jueces profesionales. ¿Qué es jueces legos? En mi caso yo tenía una sección penal que dividía la ciudad en partes y te decía, a ti te toca esta parte, la parte norte, sur, este y oeste, como quieras. Y entonces yo atendía de como 3 o 4 unidades de la policía y todos los meses yo tenía 2 jueces legos, que son trabajadores, o sea, tú trabajas, no sé, en la empresa en mi coma, pero tiene que ser militante, por supuesto. Te hacen y te llaman y no tienes que ser juez lego, no puedes decir que no tampoco. Ellos no saben de leyes. O sea, la profesional era yo, pero yo tenía que convencerlos a ellos cuando estábamos debatiendo un caso, o sea, después que se pasaba el juicio, que íbamos a deliberar, que es como se llama el término, yo les explicaba a ellos por qué se configuraba el delito, bueno, a grosso modo, porque no eran juristas. Y entonces ellos estaban de acuerdo, no, a veces tenían jueces que muy inteligentes, gente muy preparada, y no entendían, y bueno, había que llegar a un consenso, porque tenía que ser por mayoría de votos. No podía ser, no, porque yo decía que decía que ponerle, el máximo era 1 año de privación de libertad, y de 3 meses a 1 año, o multa. Y si yo decía, no, vamos a ponerle 3 meses, y el juez me decía, no, pero esta es una multa, se discutía, llegábamos a un acuerdo, por lo menos lo que hacía yo, como juez profesional. Y bueno, ese era el consenso, y cuando salía, o sea, el voto que se daba, no era solo mi opinión, era la de los demás jueces también. Disculpa mi ignorancia, ¿jueces tienen masculino y femenino o se dice juez a todo el mundo o jueza y jueza? No, se dice juez. Juez a todo el mundo, ¿correcto? Sí. Estoy correcto en eso. Ok. No, yo preguntando. No, lo que lamentablemente la gente le dice la jueza, no es juez, la juez, el juez, o sea, en buen español. Claro. Lo que lamentablemente la gente decía, no, yo la jueza. No, yo no soy la jueza, yo soy la juez. Es como el ignorante, la ignorante. Ajá. No se dice la ignoranta. Ese mismo es. Ok. ¿Cómo llegas a Canadá? Bueno, hay cosas personales que no te quiero... No, solamente... Bueno, para hacerte cuento, el guantanamero, ingeniero electrónico, llegó aquí a Canadá a una conferencia y de 21 días y decidió quedarse. Y eso fue un proceso, para salir de Cuba a mí me tomó, porque a mí me hicieron hasta acto de repudio. Ah, sí. Sí. Y para que después no digan, no, el acto de repudio es para lo que nada más no. Yo estaba en Cuba. Tú sabes como nosotros tenemos el síndrome de que, los espías, que todo el mundo está velando. Él hablábamos no todos los días, pero una vez a la semana, en esas 23 días, y por email, nos comunicábamos. En aquel entonces no había celular. Y él me llama, tenía día de llegada, y me dice que había comprado, porque les daban como un voucher para comprar ciertos electrónicos que nosotros no teníamos. Y me dijo, necesito que lleves moneda nacional porque hay que pagar en moneda nacional.
Yo no tenía el dinero, tuve que salir a pedirlo prestado. Y llego tal día, tal hora al aeropuerto. La empresa donde él trabajaba, que es Copectel, Okay. es Sí. una empresa electrónica en Cuba, creo que hay otras ahora, pero en aquel momento era la Copectel, me dijo, no, no, no te preocupes, nosotros el carro lo vamos a poner nosotros. Porque además él era el único, él y un muchacho de Matanzas, eran los únicos que eran de provincia. Enviaron a 6 personas aquí a Canadá. De esas 6 personas, 4 eran de La Habana, incluido el jefe, y los otros 2, los únicos guajiros, el de Matanza y el de Santi Espíritu. Yo vivía en Santi Espíritu en ese momento. Ya no vivía en Guantánamo, sino me había mudado a Santi Espíritu. Y entonces él tomó la decisión a última hora. Y yo llegué al aeropuerto y el único que no llegó fue él y el muchacho de Matanza. Los guajiros fueron los que se quedaron. Te podrás imaginar que aquello fue, porque yo realmente no me esperaba eso. Teníamos un matrimonio llevábamos ya casi 10 años juntos. Wow. Y me acuerdo que fue un domingo, yo vine llorando todo el camino, en aquel recorrido, porque yo no me esperaba eso. Y llegué, pero al día siguiente yo tenía un juicio y enseguida, bueno, fui con una compañera mía, le dije lo que había pasado, mira, pasó esto. Y cuando estoy preparando, voy al juicio del municipio, y cuando regreso del juicio, estaba esperándome el jefe de mi ex, y yo dije, no, viene a conversar conmigo, mira, no, él y el económico, creo que era el económico de la compañía, me han dado un acto de repudio en mi oficina de trabajo, y yo lo único que hacía era llorar. Le tengo que agradecer al director del bufete en ese momento, que por lo menos tuvo la decencia, como colega le tengo que agradecer eso, aunque tengamos ideas políticas diferentes, porque tuvo el valor de subir y decir, no, ella es mi trabajadora, ella no se ha quedado, ella es mi trabajadora, el que se quedó fue el tuyo, entonces es tu problema. Porque además teníamos el bufete lleno de público, y todo el mundo oyendo las barbaridades que me estaba diciendo, o sea, hasta mi prestigio como profesional se puso en duda, porque yo estaba en Cuba, yo no me había ido de Cuba, estaba ahí, ni sabía lo que había pasado, por eso lo tuve que sufrir yo. Y bueno, 3 años y medio después de haberse me vencido mi visa canadiense, finalmente me dejaron salir, porque no me dejaban salir de Cuba. ¿Por el cargo de juez que tenías? No, porque entonces ahí lo pusieron como desertor, y entonces ya yo perdí mi nombre y mi apellido, incluso mi profesión. Yo era la esposa del desertor. Yo iba a inmigración, tú sabes que tienes que pedir carta blanca, ya cuando empecé todos los trámites, y no me decían mi nombre, me decían la esposa del desertor. Wow. Y yo tuve, entonces yo imagínate, ya yo había salido del closet completamente, porque como era la esposa del desertor, y yo le decía, no, tú me tienes que decir mi nombre, porque yo tengo un nombre, claro. Y yo estoy aquí, yo no he cogido una balsa, yo no me he ido, yo estoy haciendo un trámite legal, y estoy pagando por eso, tú me tienes que respetar. Y aquella me decía, ay, la abogadita, como se ve que eres abogada, vaya. Tú me dices que se te venció la visa, ¿quiere decir que ya Canadá te había dicho, sí, puedes venir? Sí, a mí todo el proceso no fue fluido, y cuando voy a hacer el trámite, cuando aquello había que pedir la famosa tarjeta blanca, yo me había mudado para Santa Clara, porque mi familia es de Santa Clara, pero yo vivía en Santi Espíritu, y yo tenía un apartamento que me habían dado, de bajo costo, de eso que se estaba cayendo, pero bueno, al menos tenía algo. Y me mudo, hago una permuta, y un familiar estaba viviendo conmigo, por supuesto, traté de salvar la propiedad, porque nadie tenía nada en mi familia. Claro. Y cuando yo vengo, que empiezo a hacer los trámites, me decían, no te vamos a dejar salir, y no, tú estás regulada y tú no vas a salir. Yo tuve que ir a La Habana a hacer una entrevista personal con el jefe de Inmigración Nacional. Y todavía el hombre me decía que no, y que no, y que no. Y ya te digo, creo que me lo dieron por cansancio. A mí se me venció la visa, tuve que volver a hacer la visa de nuevo, y yo llegué aquí a Canadá 2 días antes de vencerse en la segunda visa. Se vencía el día 10 de febrero y yo llegué el día 8. Y para que me dieran la salida, aquello fue, me querían quitar la casa y dame la llave, y si me chantajeaban, si me das la llave de la casa, te damos la tarjeta blanca. Y yo me planteé, yo dije, si ya perdí una visa, bueno, pues que sea, ya yo como que me cegué, dije, no, yo no voy a transar. Y aquello costó. ¿Tú sabes por qué pude venir? Porque me puse de suerte que en esos días le hicieron un juicio militar al que era en ese momento el jefe de inmigración en Santa Clara. Algo había pasado, los detalles no lo sabía, y el hombre salió, y entonces cogí al que entró nuevo y me dio la tarjeta blanca. No tenía detalles de mi caso y me pudo dar la tarjeta blanca. Sí, porque el otro me decía que no me la iba a dar, así, me lo decía en mi cara. Prácticamente lo que quería era tu casa, me imagino. Así mismo es. No, pero además te voy a decir más, tuvieron el descaro, y yo creo que, no sé si te habrá pasado a ti, pero le ha pasado a muchos profesionales, lo que pasa es que la gente no lo reconoce, de ir a mi casa. Yo estaba con un problema familiar de una tía que falleció antes de yo venir, la tía que te estaba comentando, que era más comunista que Fidel.
y yo me pasé 3 meses en un hospital. Y entonces era quedándome en el hospital, tú sabes cómo son las cosas en Cuba. Y había una vecina que me decía, aquí hay un señor que viene, que no es familia tuya, pero ha venido 3 veces. Bueno, en la última vez que vino, yo acababa de levantar, me había pasado una mala noche, el hombre me tocó la puerta, le dije, ¿quién tú eres? Y se identifica de la seguridad del Estado. Y yo le Ok. dije, ¿cuál es el problema? Porque yo estoy esperando mi tarjeta blanca. Le dije, ¿me traes mi tarjeta blanca? Y me dijo, no, no, yo quiero conversar contigo. Y dije, dice, no, no, es precisamente de la tarjeta blanca. Y yo le hice que me abriera el maletín, porque yo dije, porque mira, yo te quiero citar para que tú vayas a la oficina de migración, pero que es de la seguridad, en tal lugar, en Santa Clara. Y yo le dije, no, yo no voy a ir. Yo no voy a ir porque yo tengo una situación familiar. Si tú estás aquí, lo que tú quieras saber, dime, habla conmigo. Pero lo hice abrir el maletín y le dije, no, yo no quiero que tú me grabes. Lo que vamos a hablar, tú estás en mi casa, así que tú vas a oír lo que tú me vas a preguntar y yo te voy a responder. Yo lo que le dije, ese hombre me dijo, le dije, ¿cuál es la propuesta? Porque yo sabía que algo venía. La propuesta era que fuera colaboradora de ellos. Empezó a dármela, que tú eres profesional, que tú tienes facilidad de palabra y tú vas a llegar a un país que tiene relaciones con el enemigo, tú sabes, el enemigo imperialista, y entonces a ti te va a ser fácil poder influenciar en la comunidad para defender los principios nuestros. Y cuando yo le dije, no, así acécame, ya empezó el chantaje. Porque además sabía todos los datos míos, ¿no? Porque tú tienes a tu papá, me mencionó a la familia completa, y ya ahí me subió a mí Mariana, a mí se me dio Mariana aquel día, y le dije a ese hombre, yo cerré la puerta del balcón y la puerta de mi apartamento, y lo que yo le dije, bueno, él se quedó, me dice, no, digo, no, yo te lo estoy diciendo aquí, porque a lo mejor si voy a la oficina tú me metes presa, pero yo estoy en mi casa, y es tu palabra contra la mía. Exactamente. Es tu palabra contra la mía. De ustedes son unos falta de respeto. Yo llevo 3 años, digo, a lo mejor si cuando yo apliqué la primera vez, tú me hubieras dicho eso, a lo mejor yo por tarde que me dieran la tarjeta hubiera dicho que sí, y mucha gente lo ha hecho. Claro. Y mucha gente que está aquí, para que tú lo sepas, todos esos infiltrados que tú dices que están en Montreal, muchos de ellos son agentes y trabajan para la seguridad, porque sencillamente los chantajearon. No porque estén convencidos, esos no son comunistas, esos son oportunistas, que aprovecharon la oportunidad. Eso fue lo que hicieron, aprovechar la oportunidad para poder entonces que los trámites legales en Cuba fueran Fáciles. fluidos. Y sí trabajan para la seguridad del Estado. ¿Cuál es el contacto que tienen? Pues sencillamente la embajada en Montreal y los consulados que tienen alrededor de todo Canadá. Entonces hay un grado alto de posibilidad, porque tenemos que hablar así, porque tú sabes que se conocen bien las leyes. Hay un grado alto de posibilidad de que esas personas que defienden la revolución desde el capitalismo le hayan hecho la misma propuesta que te hicieron a ti. Eso te lo puedo asegurar porque esa persona con el que fue a mi casa, cuando vio como yo le hablé, era un muchacho joven igual que yo, al final me dijo, bueno, ya esto es extraoficial, o sea, como que ya él había terminado conmigo y se declaró conmigo, él era esposo de una compañera mía, Ah, tú lo de una conocías. fiscal, y me dijo, ¿tú conoces a fulano? Y le dije, sí, mi compañera. Y él pues ya habló en términos personales y me dijo a sí mismo, nosotros hemos captado muchísima gente, me lo dijo así, la gente dice que sí, dice, tú eres una agente, me dijo, tú eres una agente realmente de principio, porque mucha gente por tal de irse dicen que sí. Y después, por supuesto, lo chantajean desde aquí, no te doy el pasaporte, no puedes ir más a Cuba Así y mismo tienes que es, así seguir mismo es. en Y ese... el hecho de que eso me trajo consecuencias a mí. Mi primer viaje a Cuba, yo demoré 1 año y medio en ir a Cuba. Y cuando yo fui la primera vez, no me dejaban entrar. En el aeropuerto yo tuve una discusión con un teniente coronel de la seguridad. Y entonces lo que me hacía era preguntas acerca de que en aquel momento nos habíamos separado de mi ex. Y yo, como ya estábamos en proceso de divorcio, yo llevé hasta los papeles, pero como no saben nada de inglés, le dije, mira, yo estoy, ¿por qué tú me preguntas si nosotros no vivimos juntos? Él vive en un lugar, yo vivo en otro. Y era como a querer interrogarme y también me planteé, cuando aquello estaba el SAR aquí en Toronto, entonces tenían médicos ahí que no te dejaban entrar y ya llegó un momento que la discusión se acaloró porque se fue todo el avión completo, salió por inmigración y a mí no me dejaban salir. Y entonces ya yo dije, bueno, esto es, le dije, mira lo que te voy a decir, me dices si me vas a dejar entrar o no, el avión de Canadá está ahí, yo me voy ahora mismo para Canadá. Y me dice, no, pero no me estés, digo, no, yo no te voy a llorar por entrar a mi país. No, el mío también, digo, sí, exactamente, el de los dos, pero tú me estás impidiendo que yo entre a mi país. Y parece que cuando vio que dijo, esta no va a transar, pero me tiró el papel así, como con desprecio, dale, vamos a salir de ti. Eso me pasó la primera vez. Ya la segunda vez no fue igual, porque yo viajé con niños y entonces ya mis hijos son canadienses. Entonces la política cambia. Claro. La segunda, fíjate la diferencia. La segunda vez que yo viajé a Cuba, yo me demoré en ir.
Y cuando yo fui la segunda vez, ya yo iba con un niño pequeño y embarazada, y a mí me sacaron como VIP, porque yo llevaba un pasaporte canadiense del bebé que llevaba, y yo con mi pasaporte cubano, por supuesto soy cubana, Sí, pero era diferente, ya me trataron diferente. claro. Eso hace la diferencia. Hey, eh, ¿cómo, ¿cómo pasaste? Llegaste, digamos, ya te montaste en el avión, llegaste, te quisieron reclutar, no caíste en esa trampa porque una vez que tú firmas eso, por supuesto, y después viene el chantaje atrás. Así Eh, mismo es. Porque te Hay saben vida y documentos, hay milagro, esto, te vamos a hasta echar... los pelos que tienes en la cabeza, por no Sí, decir en otro ya lado. cuando tú caes eso, el chantaje viene atrás completo ya. Sí, Y yo te puedo asegurar que hay mucha gente aquí que lo están haciendo. sí, sí, sí. Por eso es que tenemos que estar en este constante denuncia para que Así la gente mismo es. abra los ojos, ¿no? Y sepan, oye, sí, por aquí o por allá. Mira, Eh, está comprobado, yo no te puedo dar datos exactos porque realmente yo no me dedico a eso, claro, pero está comprobado que una de las mayores agencias de inteligencia cubana en el exterior radica en Canadá, radica aquí en Canadá. claro. Y esa es la lucha de nosotros. Hay personas que se ponen muy en contra de nosotros y empiezan a decir, no, porque ustedes lo que hacen es atacar a los comunistas, déjalo que piense lo que quiera. Y digo, no es que no son comunistas, prácticamente son agentes extranjeros operando en suelo canadiense. Y hay Exactamente. que denunciar eso. Y el gobierno de Canadá hace un poco y se hace el de la vista ciega, pero si nosotros mantenemos constancia en lo que hacemos, en algún momento nos van a escuchar. No sé No, cuándo va yo a ser. pienso, mira, yo no pude participar la manifestación que se hizo frente En al Ottawa. consulado. Tenemos que seguir haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que hacer lobby con el Parlamento de Canadá para que sepan qué es lo que está sucediendo con Cuba. Mira, pienso que es una gran falta de respeto que haya tantos cubanos se han quedado, mira, por ejemplo, te estoy hablando de mi ex, él se quedó aquí y tuvo que aplicar por refugiado político y tuvo que hacer su expediente. Las historias, si me pongo a hacer la historia no terminamos esta noche, porque las historias son largas. Eh, y entonces, ¿cómo es que Canadá tiene relaciones con un país al cual tú estás, yo no tengo la estadística, pero debe ser bastante, Sí. del cual tú has aceptado desde que triunfó la revolución y especialmente después de los 80, han entrado y se han quedado como refugiados políticos? Esas personas, hay un juez de inmigración que ha dicho que esa persona es refugiado político, porque viene de un país que es perseguido políticamente, donde se violan los derechos humanos, y entonces Canadá tiene contratos con Cuba. La parte económica, bueno, yo la puedo entender, pero en la parte política, pienso que hay mucha influencia de la izquierda canadiense. Recuerda que está este señor, yo soy mala diciendo los nombres, que se llama Jeffy Singh, Jetmi Singh, el señor del turbante, Ujú. que es el que representa Sí, al partido, sí, yo sé quién te dice ya. se me olvidó el nombre ahora, National, Y lo sé decir en yo creo inglés, que él pero no. radica en Toronto, de hecho, creo. No, él nació en Toronto, pero él está radicando en Montreal ahora. Ah, ok. Mira, ese señor es francamente de izquierda. Ok. Y De la Canadá. prueba es que el año pasado, a raíz de la constitución, la constitución que se iba a firmar en Cuba, ese hombre puso en su tweet y en sus redes sociales, puso una foto de Fidel Castro, alabando la persona de Fidel Castro y lo que había hecho con los cubanos, con el pueblo cubano, ensalzando la figura de Fidel Castro. Y ese hombre tiene una influencia política grande aquí en Canadá. Ya. Y Hasta ahí. sencillamente, pues la izquierda es fuerte aquí. El gobierno que tenemos, yo lo veo más para la izquierda que para la derecha. Hay una mezcla ahí. Y eso es lo que da la democracia. O sea, la democracia te da la posibilidad de que todos los partidos políticos puedan estar representados. Bueno, tienes que tener Sí. determinado número para llegar Claro, sí. a tener una representación en el Parlamento. Pero eso sí influye. Y en el Parlamento canadiense no solo se ve la parte económica, todas estas apoyos que se le hacen a Cuba tienen un contenido político. Detrás de todo esto hay un contenido político y hay partidos aquí que están apoyando las políticas de Cuba. No, y nosotros estamos denunciando las subvenciones que le da Canadá a Cuba, que no sabemos a dónde va. Eso es otro tema que es para tocar después. Y Te voy, tenemos que seguir haciéndolo, claro, tenemos que claro, seguir claro. haciéndolo. Claro. Mira, nosotros hemos estado porque, mira, hay un presunto caso de estafa aquí en Canadá. Entonces, a nuestra asociación se acercaron muchachos de Cuba, y digo presunto para que la persona nos diga que nosotros estamos diciendo que es estafa, es una presunta, es algo que puede ser o no puede ser. Y los muchachos se acercaron con nosotros con pruebas, audios, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a preguntar desde Cuba, el delito
El delito ocurre en Canadá, es decir, se venden en Canadá. Los muchachos pusieron el bobo, como él dice, y pagaron por adelantado sin recibir nada a cambio. Los muchachos desde Cuba pueden hacer algo, una denuncia, pueden palmar Es algo. la persona que tú mencionaste en la directa, el tal Sí, Yuri Yuri. Pedraza. Ajá. Según Mira, ellos, es Yuri Pedraza. mira, el problema es que esto viene siendo como un delito cibernético, porque él está usando una plataforma, o sea, me creo que un website o algo para hacer la venta y todo eso. Una página de Pero le, Facebook. ajá, pero la estafa está. Lo que hay que ver, yo no sé si esa persona es ciudadano canadiense, si, bueno, yo soy ciudadana canadiense y soy ciudadana cubana. Claro, Cuando tú pones un pie en Cuba, tú eres Sí, ciudadano cubano. exactamente. Y la Constitución cubana no reconoce Reconoce. la doble ciudadanía. Entonces, yo, la opinión mía muy particular, porque el delito de estafa está tipificado en el Código Penal de aquí de Canadá, con casi bueno, en inglés, allá en Cuba está en español, pero casi con las mismas descripciones, la misma forma de tipificar el delito. Yo pienso que las personas que están en Cuba deben hacer una denuncia ante la fiscalía cubana allá, no ante la policía, ante la fiscalía, y llevar todos los documentos, pero copia de esa denuncia debe ser entregada en la embajada canadiense. Ok. Y si, porque yo estaba viendo el video de, creo que en una de tus directas, del muchacho que está hablando desde Cuba, Sí. que dice la que habló con la persona y todo eso, y que mucha gente, por ejemplo, desde Cuba, recibieron el dinero de personas, no sé si aquí en Canadá o en Estados Unidos. Si hay alguien aquí en Canadá que le haya dado dinero a esa persona o haya hecho la transacción para que sea enviada la moto a Cuba, esa persona puede establecer una denuncia aquí también por estafa. Sí. De hecho, nosotros tenemos sorpresa más adelante que vamos a estar hablando sobre eso. El muchacho del video, yo le dije, ¿por qué no pones una denuncia en Cuba? Y nosotros lo vamos a trabajar desde aquí, pero tú trabajas de Cuba. El muchacho hizo una denuncia en Cuba y en cuanto Y, que, Yuri y, ponga y se ha dicho, le han dado alguna respuesta. bueno, sí, ya la denuncia está ejemplificada, todo está con papeles, con audios, con todo allá. Y aquí no voy a hablar porque aquí es una sorpresa. Pero allá No, sí. pero bueno, no hables de lo de aquí porque si tú dices que no se ha concretado, No, lo pero de ese aquí sí se ha muchacho, concretado, pero no podemos hablar sobre eso. claro, no, porque es algo legal. Pero si ya se hizo la denuncia en Cuba, ese muchacho debe tener una copia, le deben haber dado un documento de que él radicó la denuncia en la PNR o en la Fiscalía Municipal o Provincial. Debe ser en la Fiscalía Provincial, porque si son varias personas las afectadas, si el monto es más de 5,000 pesos cubanos, Ah, ya la estafa es lo que le llama la estafa agravada. Y por lo tanto es competencia del tribunal provincial, no del municipal. Y en Canadá debe ser igual, quizás el monto sea diferente, ¿no? Aquí claro. son dólares canadienses, pero también la estafa puede ser una estafa típica, pero si el afectado, el monto de la afectación no llega creo que a 5,000 o 10,000 dólares canadienses. Yo de las leyes en Canadá nunca he trabajado Sí, claro. con el Código Penal canadiense, pero debe ser así. Pero en Cuba son más de 100 personas que están afectadas y cada moto ¿Y la costaba. denuncia se hizo colectiva o la hizo una persona individual? Yo creo que lo hizo una persona individual, pero yo le dije que le hiciera colectiva. Así que tendría que preguntarle y un poco hablar más sobre ese. Debía reunir a todos los afectados porque eso te da la idea de recuerda en el derecho, te voy a hablar del derecho penal. En el derecho penal cubano hay una tipicidad delictiva que es la continuidad. Cuando tú cometes el delito y hay varias personas, hay una continuidad en la acción penal. Ya. Y entonces eso influye hasta en la gravedad de si se considera una estafa agravada o no. Eh, Déjame hacerte una pregunta. Si tú eres de la seguridad del Estado y eres Yo no lo informante. soy, aclaro, no lo No, soy. estoy hablando en un caso Hipotéticamente. hipotéticamente. Tú eres de la seguridad del Estado y cometes un fraude de ese tamaño, ¿no? De más de 100 personas, no sé, miles de dólares por el medio, incluyendo incluso personas de afuera. Y tú entras a Cuba y tienes una acusación. ¿Se suaviza tu condición o tú como jueza te presentan? Yo no sé si algún día tuviste un... Mira, recuerda que esa persona, si supuestamente cometió el delito, es un delito, él es civil, él no es militar. O sea, en Cuba las dos jurisdicciones que hay es la jurisdicción civil, que son los tribunales municipales provinciales, y está la jurisdicción militar para los militares, pero esa persona no es militar. Y si ¿Qué? hay una denuncia, que una cosa no tiene nada que ver con la otra.
Pero digamos, Porque si tú me dices el delito que se le está acusando es por un delito político, pero no es un delito político, es un delito común. Ok. Eso es un delito común, como robar, no sé, como cualquier otro delito. Un delito de lesiones, son pero delitos comunes. sí, yo te entiendo. Tú me quieres decir que las personas de la seguridad del Estado no son militares. Por lo que estamos hablando, esta persona es un colaborante. Un colaborante, Colabora. exactamente. Ya, Bueno, a no ser que ocultamente tenga algún grado militar, eso no lo sabemos. claro, eso es lo malo. Pero puede haber una presión de parte de algún jefe sobre un juez. ¿Puede existir eso? Es decir, Mira, suavízale. ya que tocaste ese tema, me vino a la mente, cuando yo trabajaba como jueza, vino el delito, no, creo que fue unas lesiones leves, una bronca, pues. Vino el señor acusado por lesiones y antes de empezar el juicio, fíjate, antes de empezar el juicio, él venía detenido de la policía. Uno de los que lo traía detenido me dijo, jueza, yo quiero hablar con usted. Y yo pensé, porque a veces venían a preguntarte cosas, oye, que tengo no sé quién detenido, que se me vence el término, cosas legales, ¿no? De trámites. Y yo, bueno, Dios está bien, me pongo a conversar con él. Y él me dijo que esa persona que estaba acusada por lesiones era colaborante de la policía. Ay, lo que yo le he dicho. Digo, a mí no me interesa que sea colaborante de la policía. Primero, no quiero saber, Dios no me lo paré, digo, no me diga más nada. Yo voy a oír qué es lo que pasó y voy a determinar si eres culpable o no. Si es colaborante con la policía, a mí no me interesa, él no es militar, esto es una jurisdicción civil. Mira, por decirme eso, yo sancioné más severamente al hombre. Porque digo, encima de ser un delincuente, también colaborante de la policía. También es chivato. Sí, pero eso me costó, yo le puse el mínimo, como 3 meses, pero después era conflictivo, era un tipo conflictivo. Y volvió otra Cayó vez. por 2 o 3 cosas más y cada vez que venía, imagínate. Y me lo encontré un día en la calle y el hombre me quería dar golpe. Ah, sí. Sí, yo venía caminando con mi esposo y íbamos para una boda, algo que nos habían invitado, y yo lo conocí. Pero yo no, normal, yo iba caminando y nos vino para arriba, mi esposo tuvo que le dijo, pero tú tienes que... Yo no tenía seguridad ninguna como jueza, a mí nadie me cuidaba ni nada, ¿no? El hombre me hubiera matado porque yo sé que andaba con arma blanca. Pero es un Era delito un tipo de grave. la calle. En cualquier país del mundo atacar a un juez es un delito grave. Vaya. No, pero no pasó nada. Si yo le dije a él, creo que lo sentencié con eso, le dije, digo, mira, yo no voy a, no, y me puedes ir, digo, no, yo no te voy a ir a acusar, si tú solito vas a caer, tú vas a hacer otra cosa y tú vas a caer. Y ahí yo te voy Tú a vas a caer esperando. otra vez. Te iba a hacer una pregunta, porque mira, hay personas que no salen del closet político porque tienen miedo. Tienen mucho miedo. Demasiado miedo, ¿no? Tengo mi familia en Cuba. Que le va a pasar algo a mi familia en Cuba. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si tú cometes... a ver, por ejemplo, tú empiezas a hacer activismo aquí en Canadá. Esto es una pregunta que nos vienen... la gente dijeron, pregúntale esto, porque esto es fundamental. Para que las personas Yo pierdan. sé por dónde vienes. Ok. Digamos, hablar mal de la revolución puede ser un delito en Cuba. Va contra todo. Pero si yo hablo mal de la revolución en una tierra extranjera, es decir, aquí hablar mal de la revolución cubana es normal, es legal. Oh. ¿Ok? Pero... No, le aclaro. Aquí hay libertad de expresión, la cual no existe en Cuba, y Ok. libertad de pensamiento. Ok. Y los pensamientos no pueden ser sancionables. Ok. Eso no es un delito. Eso no es ningún delito en ningún lugar del mundo, excepto en Cuba. Ok, perfecto. Ahí es donde quería llegar. Yo hablo aquí y digo, Cuba hay una dictadura, Cuba salgo con pancarta y digo de todo. Llego a Cuba. Por X motivo logro pasar emigración, es decir, me dejan entrar. ¿Me pueden meter preso en Cuba por lo que hice? No. Legalmente hay una estrategia. Tengo la lengua enredada hoy. Sí. Tú no has cometido ningún delito, tú has hecho uso de un ejercicio democrático que te da la posibilidad en el país donde tú vives. Y tú en Cuba, ahora lo que tú en Cuba, si sales a manifestarte, tú sabes que te van a entrar a palo y te van a crear y que desacato y cualquier cosa. Lo que pasa es que los mecanismos que ellos utilizan, ahí tenemos la muestra de Lidier, es el regulado. ¿Por qué pasa eso? Porque inmigración en Cuba no es una institución civil, es una institución militar. Porque en Cuba en las dictaduras hay como 5 tipos de dictadura. En Cuba se dice ahora que hay una dictadura de partido único.
yo digo que es una dictadura mixta, porque hay una dictadura de partido único militar, y hasta la muerte de Fidel, no, hasta, yo diría que, bueno, cuando se cayó Fidel, que dejó de ser presidente, también personalizada, que son los 3 tipos de dictadura, hay 2 más, pero de esas 3 están combinadas en Cuba. ¿Nos puede decir Porque en las Cuba otras 2? todo es militar. ¿Nos puede decir las otras 2 un poco cultura para la Las gente? otras 2 son las monárquicas. Ok, ajá. Y me faltó una. Ahora no recuerdo qué es la otra. Es la militar, no. dictadura militar, partido único, personalizada, que es el caso de Fidel, Ajá. monárquica, y hay otra más, no recuerdo ahora el nombre. Ok, Pero bueno, son divisiones, es más bien teórico, es algo teórico. Pero en Cuba es una híbrida. La híbrida, perdón. Okay. La número 5 es la híbrida, que entonces puede ser la mezcla de varias de las 4 primeras. Entonces Cuba es una híbrida. Híbrida, por supuesto. Ok. A ver, vamos otra vez a recapitular. Legalmente, yo hablo, por ejemplo, yo. Yo. Y usted. Y toda nuestra organización. Yo ataco la dictadura de frente. Yo si no me escondo, yo no ataco. Logro pasar por inmigración. Y en Cuba nadie puede venir a decirme, mira, alguien me puede traer una citación. La policía me puede traer una citación y decirle, tienes que presentarte a algo y no sé, y ahí pueden meterme preso o yo puedo ir a un juicio. No. Mira, ¿qué es lo que pasa con las dictaduras? Ellos tienen el control absoluto. ¿Qué pasa? Cuando tú decides entrar a Cuba, ya tú te pones en la boca del lobo, hablando en términos a los cubanos, términos callejeros, para que la gente entienda. Pero cuando tú entras a Cuba, tú renuncias a la ciudadanía del país desde donde tú resides. O a lo mejor entras y tú nunca has sido ciudadano del otro país, eres simplemente un residente. Y por lo tanto, tú te adhieres a la ley cubana. ¿Qué pasa? Ellos no pueden decir no porque tú gritaste allá, pero sencillamente te pueden fabricar otra cosa. No, que entraste otro celular de más, no, que, no sé, que le caes mal al de la esquina y lo miraste mal y que cualquier cosa te pueden hacer. Por eso yo le digo a la gente que no vayan a Cuba. No vayan a Cuba. Sencillamente no vayan. Yo sé que es duro decirlo porque uno tiene familia allá. Yo hace 9 años que no voy a Cuba. Ah, sí. Y no tengo pasaporte y dije, yo tengo la campaña esa que se hizo de, ¿cómo se llama? De la no recarga. Y yo dije, no, yo tengo muy particularmente hace años que yo dije que yo no pagaba y yo lo voy a cumplir. Que yo no pagaba ni un pasaporte cubano más, porque es una falta de respeto. Y yo no he sacado el pasaporte cubano y no lo voy a sacar tampoco. Wow. Pero eso es una decisión personal de cada quien. Sí, claro. Ya, un poco hablando del caso de Lidier. A ver, en Cuba nunca se pierde la ciudadanía por ley, ¿correcto? Pero sí se pierde la residencia. Sí. Ok, supongamos, yo me imagino que Lidier tenga la residencia cubana. No. La debe tener. Si yo voy, digamos, yo no tengo ¿Me puedes repetir que no te oí porque tengo ruido por aquí? Ok. Hablando del caso de Lidier que entró y no lo dejan salir, ¿correcto? Es un poco contradictorio. Supongamos que Lidier tiene, me imagino que no lo dejan salir porque Lidier tiene la residencia, pero digamos yo o tú entras al país y cuando vas a salir te tienen que dejar salir porque tú no tienes residencia. No te pueden decir, no, tú eres un regulado. Así sea ciudadano. ¿Correcto? No, ahí está el quid de la cuestión. Ellos te regulan, tú estás en territorio nacional y tú te acoges a las leyes de ellos y a las disposiciones, no es a la ley, a las disposiciones, regulaciones del ministerio de lo que ellos quieran. A las cosas extraordinarias que ellos inventan ahí. Porque, por ejemplo, en Cuba existe el Código Penal, Código Civil, pero hay resoluciones, disposiciones que van modificando sobre la marcha. Eso pasa en todos los países también. Sobre la marcha se van modificando. Pero el Ministerio del Interior tiene sus regulaciones y disposiciones que muy poca gente la conoce. Y tú tratas de entrar al website del Ministerio de Justicia y la mitad de las cosas ni las ves. No las ves. O no se aplica también. No hay transparencia. Claro. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes. Sí, claro, no, además de eso, por eso es una dictadura. Déjame hacerte una pregunta.
¿Qué opinión me puedes dar sobre la nueva constitución cubana que se firmó supuestamente y tú como fiel estudiosa de las leyes? Mira, yo no sé ni por dónde empezar. Yo estuve en la marcha de los prohibidos que hicimos aquí en Toronto, no éramos muchos, pero éramos buenos. Y, Cristian, por favor, déjame buscar porque no quiero, creo que lo tengo por aquí porque yo hice un escrito que leí ahí en la marcha y te voy a salvé algo aquí con relación a la Constitución. Sencillamente nos pusimos, los cubanos, al votar que sí, se pusieron la soga en el cuello, hablando En plata. callejero. Mire, el artículo 5 de la Constitución cubana, la voy a leer. El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentada en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Organiza y orienta los esfuerzos comunes en la construcción del socialismo, mire esta parte, y el avance hacia la sociedad comunista. Trabaja por preservar y fortalecer la unidad patriótica de los cubanos y por desarrollar valores éticos, morales y cívicos. Para los que dicen, no, en Cuba lo que hay es un socialismo, no, es un socialismo camino al comunismo y ratificado en la Constitución. Y está poniendo al partido por encima de la Carta Magna. En una república democrática, la Carta Magna es la ley de leyes. Nadie puede estar por encima, nadie, ni ningún documento legal, ni nadie puede estar por encima de la Carta Magna. Y este artículo viola todo el derecho constitucional, íntegramente. Pero además, si vamos a la lógica, si tú vas a Cuba, cuando yo salí de Cuba había mucha gente militante del partido. Pero te estoy hablando hace casi 20 años atrás. Pero ahora, que alguien me diga en Cuba quién es militante de la juventud, vamos a decir de la juventud, porque el partido, bueno, quedan algunos y los que se han muerto. ¿Quién es militante de la juventud en Cuba? Porque además, después del artículo 5, viene el artículo 6 que habla de la juventud comunista, también reconoce a la juventud comunista como fuerza de la sociedad y, bueno, afiliada al Partido Comunista. O sea, están dándole todo el poder a un solo partido. Por eso es una dictadura de partido único. Ya. Interesante. Y la gente se molesta, no, porque no tienes que decir que no, Cuba no es una dictadura. Digo, no, vamos a ponerlo el término, el título completo. Cuba es un gobierno de dictadura de partido único. Gobierno de dictadura partido único. Porque es un gobierno, pero dictatorial. Es la esencia, pero además lo está reconociendo en la Constitución. Nadie lo ha sacado está en la Constitución. Y ellos mismos lo están reconociendo. Y lamentablemente los cubanos firmaron. Muchos se negaron, pero... Es totalmente increíble. Te voy a hacer la... ¿cómo decirte? La última pregunta. Yo creo que estamos tú y yo ya todo el mundo se fue ya. No importa, pero eso queda grabado. Eso queda grabado. Ah, qué bueno, menos mal. Ya de hoy todo el mundo a dormir ya. Es tarde, sí. Por eso te voy a hacer la última pregunta. Y antes de pasar de las preguntas que siempre hago al final para que me responda con una palabra. Ah, y lo que le hiciste a la otra muchacha. Sí, exactamente. ¿Qué crees que va a pasar con el coronavirus en Cuba? Bueno, mijo, yo no soy Nostradamus, pero soy Nostestrella. Y te puedo decir que el pronóstico no es nada bueno. Y yo sencillamente se me encoge el corazón cuando pienso en lo que pueda pasar. Y tú decías en tu directa, estaba viendo tu directa, que tú no eres religioso, yo sí lo soy. Mira el cartelito que tengo ahí atrás. Sí, Everything is possible if you believe. Y yo le ruego todos los días a Dios que ponga su mano sobre Cuba, porque el desastre va a venir. Va a venir y lamentablemente lo va a sufrir todo el mundo. Lo va a sufrir todo el mundo. Porque sencillamente es querer tapar el sol con un dedo. Si en sociedades como aquí en Canadá, Estados Unidos, Italia, España, no han sido capaces de controlar porque se ha ido de las manos. Este virus no entiende ni de religión, ni de política, ni de principado. Mira lo que está pasando en Inglaterra, que creo que la única que se ha salvado por ahora es la reina. ¿Qué vamos a esperar para Cuba? Con un sistema de salud que está en el piso, deshecho, que llevan más de 10 años luchando con todas las infecciones habidas y por haber, que son propias del clima caribeño, el dengue,
¿cómo se llama el otro? El Zika. Aquello está lleno de vectores. ¿Qué va a pasar con el coronavirus? Yo realmente no sé ni qué decir. Yo no soy doctora, no te puedo decir epidemiológicamente qué es lo que puede pasar, pero los pronósticos no son nada buenos. El pronóstico no puede ser bueno. No, es difícil de pronosticar algo. Pero bueno, seguiremos informando qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestra plataforma. No nos cansemos, no nos podemos cansar. No, yo tengo loca a mi familia en Cuba, me dice que tú estás, digo, no, yo no estoy en pánico, sencillamente yo tengo que darles la información porque ustedes están viviendo alejados de la realidad. No crean todo lo que dicen en el noticiero, no. Yo tuve al principio, te voy a estar hablando la semana pasada, y preocupada, ¿no? Por mi familia, una de mis hermanas, y le digo, no, aquí está todo bien, si vinieron los estudiantes de medicina, ahí mismo me dio a mí. Digo, vengan acá, no, nada más que le dije así, ven acá, venían con nasobuco, venían con guantes, dice, no, hablamos, se pararon en la puerta y hablaron conmigo. Digo, bueno, si la vecina tiene el virus, eso te lo van a traer a ti, todo el mundo se va, ay, mi hermana, estás apocalíptica. Digo, no, apocalíptica no, realista. Tenemos que ser realistas. Sí, pero yo pienso que les he hablado tanto, yo creo que yo tengo poder de convencimiento, al menos con mi familia, que los tengo a todos, está todo el mundo tranquilo. Ok, Estrella, vamos a pasar a las preguntas rápido para que me responda y así sabemos un poquito más de ti, ¿ok? Nada más, ya te dije todo ya. Ay, he hablado como una cotorra. Y seguimos con Estrellas y vamos a hacer nuestro famoso test de rapidez de Estrella. Entonces, Estrella, dame un segundo para... Niño, no hables, por favor. Que tengo a mi hijo aquí hablando. No hay problema. No hay problema, tú no tienes un estudio en tu casa. Entonces tú estás ahí como... Estudio no, estoy en la mesa del comedor. No estudio. Estás improvisando prácticamente. Ok, sí, ¿estás no lista? No te hice muchas preguntas. ¿Estás lista? Sí. Díaz Canel. Puesto a dedo. Bueno, esos son dos dedos. Esos son dos palabras. Puesto a dedo. Ok. Monigote. Ya, sí, me gustó ese más. José Martí. Apóstol. El que no tiene de Congo tiene de... Carabalí. Eliezer Ávila. Dignidad. ¿Café o té? Té. Oye, es la segunda vez que yo soy tan fanático del café. 2-0. Yo lo era, no más. ¿No? Bien por ti. Hijos. Mi vida. Parecida a la otra. Canadá. Oportunidad. Darwin Santana. ¿Quién es ese? Soy yo. Yo lo sé, lo estoy haciendo para... Sí, yo lo sé. Valiente. Gracias. Sistema judicial cubano. Esclavo. Sistema electoral cubano. Esclavo 2. Donald Trump. Democracia. Computadoras. Desarrollo. Invierno. Blanco. Y estrella. ¿Tu nombre? Yo. ¿Y algo de ti? Real. Transparente. ¿También se le puede decir? 100%. Muchas gracias, Estrella, por participar en nuestra entrevista y por esperar todo el tiempo que estuvimos aquí. Nosotros somos una plataforma nueva, pero esperemos que le podemos llegar a muchas personas. Y yo creo que sí, que estamos proponiendo una manera diferente de hacer las directas. Esta es nuestra tercera directa. Nos va a tomar mucho tiempo y gracias por tu información que ha sido bastante valiosa. ¿Quieres decir algo antes de despedirte? No, solamente darte las gracias a ti por la invitación. A mí no es que yo me considere vieja, pero bueno, no soy tan joven como tú. Y me alegra ver que sean los jóvenes los que estén tomando la iniciativa de hacer estas cosas. Como te digo, yo no soy muy experta yo no me atrevería a hacer el canal. Me gusta hablar mucho, yo creo que puedo hablar y convencer a la gente, pero en tecnología no puedo aportar nada. Y entonces creo que hay que combinar todas las cosas
y el primer paso ya lo estás dando y te quiero felicitar por eso. Y no te preocupes, aunque hayan 3 gente conectada, por lo menos esas 3 gente nos van a entender, o por lo menos nos escucharon, ya eso es algo ya. Está bien, muchas gracias, Estrella. Bueno, que tengas buenas noches, cuídate tú y la familia y bueno, seguimos en contacto, Dale. seguimos en la pelea. Ok, muchas gracias. Cuídate.